de la lectura que tuvimos la semana que acaba de pasar. O sea, hoy sería el último día para aceptarla. Entonces vamos a comenzar con esa orientación. Entonces voy a comenzar dando el tema acerca para iniciar. Hoy vamos a hablar acerca del qué comprenden ustedes o qué comprendieron de un desarrollo significativo para la educación matemática. Entonces, por favor, su nombre y comienzan a dar su comentario. Recuerden que tenemos que participar. Entre el programa está la idea de eso. Dejo el tiempo. Buenas tardes, licenciado. Les saluda Yolanda. Yolanda. Sí. Mi comentario acerca de la lectura que realizamos durante esta semana, que la construcción social del significado de la matemática. Entonces, a mí me llamó mucho la atención donde se enfatiza como que como profesor uno debe de tomar muy en cuenta lo que son las adaptaciones que uno puede hacer dentro de los salones de clase, y también que la forma de cómo uno puede ver como que lo que es el mundo de las matemáticas, uno debe de pensar en sus prácticas pedagógicas que día a día lo hace para poder como mejorar cada clase que uno da. Entonces ahí se hablaba también de lo que son los constructos de métodos de enseñanza, como que la modalidad de los métodos de enseñanza, la habilidad espacial que realza también lo que son el contexto de los estudiantes. Y algo muy importante que también me llamó la atención dentro de este texto es que hace referencia a lo que son las analogías que uno debe estar como que utilizando al desarrollo de la clase, y también como que el uso de metáforas dentro de este papel que juega juega un papel muy importante dentro del proceso de enseñanza, al igual que el lenguaje que nosotros utilizamos. Entonces creo que ahí también enfatiza la historia y todo lo que es cómo imperializó lo que es la cultura occidental dentro de todo, de toda esta historia matemática. Eso es lo que quería agregar. Bien, bueno, vamos a seguir por orden. Corina, le cedo el espacio. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, algo que a mí me llamó sumamente la atención, disculpen por el ruido, es acerca de la comunicación, que se convierte en algo fundamental en la matemática. Regularmente nosotros no estamos tan expuestos a estar escuchando a los estudiantes. Sin embargo, el documento hace referencia a un proceso de 3 vías. Es sumamente importante porque regularmente el proceso de comunicación solo es una vía, digamos, de profesor a estudiantes. Sin embargo, el texto cita también de estudiantes a profesor y de estudiantes a estudiantes. Entonces, la comunicación se convierte en un factor muy importante al momento de interpretar como tal los significados de la matemática. Es decir, bueno, podríamos citar a la comunicación también mediante grupos cooperativos. Entonces, el hecho de que haya un mayor flujo de información, podríamos decir, en relación con los conceptos que tienen los jóvenes, y hablando en estas 3 vías, realmente va a aportar mucho conocimiento a nivel, digamos, tanto de profesor y entre alumnos. Entonces, algo clave en la contextualización de la matemática en la sociedad es la comunicación. Muchas gracias.
Gracias, Corina. Puede bajar la mano. Ahora, Brian, le dejamos el tiempo. Muchísimas gracias, profesor. No sé si me escuchan fuerte y claro, perdonen. Sí, sí, se escucha bien. Muchas gracias. Pues a mí pues, me gustaría enfatizar 3 áreas o 3 aspectos importantes de la lectura. Creo bastante acertada esta lectura, ¿verdad? Primero, pues la intención del autor en la que nos presenta que para estudiar pues, el área de matemáticas no debemos verla desde un solo punto de vista, sino que así como lo cita textualmente él, ¿verdad? Cada clase pues es un conjunto único de personas, de actitudes, ¿verdad? Entonces, ese punto desde que si nosotros en algún momento pues queremos investigar algo sobre el área de las matemáticas, pues debemos hacerlo desde la mayor cantidad de puntos de vista posible, ¿verdad? También la aculturización, ¿verdad? Que ha tenido la matemática en la de no involucrar a la cultura, ¿verdad? Dentro de la historia, específicamente allí en el capítulo que habla sobre las matemáticas occidentales, ¿verdad? Y que pues creo que en este momento aún nos encontramos en eso, ¿verdad? No involucramos tanto la cultura en el área de matemáticas, sin embargo, pues coloca puntos importantes allí, ¿verdad? Que todas las culturas ya tienen en esa área, como lo que es contar, ¿verdad? Analizar, y que es importante tomar en cuenta y que se le dé la relevancia, ¿verdad? También, pues al final del texto, también es importante ver cómo toma en cuenta la tecnología y la etnomatemática, ¿verdad? Que son ramas que en la actualidad han tomado mucha relevancia y que nosotros como docentes, ¿verdad? Que en constante actualización debemos estar, pues no debemos pasar desapercibido y tomarle mucha atención. Esa es mi participación, profesor. Muchas gracias, Brian. Sí, es importante. Yo voy tomando notas de los diferentes aportes y diferentes situaciones que ustedes pudieron visualizar. Me llama mucho la atención las intervenciones de ahorita de Yolanda, de Corina, de Brian. Si ustedes se dan cuenta, pues aunque la lectura fue una, los tres están tocando diferentes puntos de vista y esto es lo que ayuda a enriquecer una lectura, pues es discutir, hablar acerca de lo que nosotros fuimos viendo, que nos pareció interesante. Esto va ayudando a poder ver puntualizar qué aspecto nos va llamando la atención. Ingrid, por favor, le doy el tiempo. Una buena tarde para cada uno de ustedes. Bien, voy a ver si no contradigo a Rubén. Bien, yo le entendía bueno, es como lo entendí, que las matemáticas son universales. O sea, que sí la cultura tiene mucho que ver, porque por ejemplo la matemática maya se da a conocer de una forma diferente a la matemática que nosotros conocemos. Se cuenta tal vez de diferente forma, pero si nosotros hablamos de una libra, aquí en Guatemala es una libra en cualquier otro lado. Cuando nosotros hablamos de 1 metro, tienes los mismos centímetros aquí en Guatemala que en otro lugar. Eso es lo que yo así lo percibí. Y el otro es sobre los textos, los libros de textos, que a veces limitan al estudiante o al profesor porque nos quedamos hasta allí nada más y no ampliamos el conocimiento. Pero si lo utilizamos solamente como una guía, sí podría tener un mejor enfoque o podríamos aprender mejor, pero si lo utilizamos ya como el instrumento de enseñanza-aprendizaje, creo que el libro decía que es un límite, una barrera entre la educación, entre el profesor y el estudiante. Excelente, Ingrid. Sí, efectivamente. Bueno, y aquí entraríamos a una pregunta interesante que la voy a hacer al final de las intervenciones, pero sí es importante el visualizar cómo se matematiza en diferentes culturas y pues esta matematización puede llevarnos a coincidir en bastantes aspectos. Muy bien, por favor, William. Muy buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros, y buen provecho.
dentro de la lectura que pues, nos presentó durante esta semana, la verdad es que hay muchos puntos que me llamaron la atención. Ya varios compañeros tocaron algunos puntos al respecto, como lo es las vías de comunicación. Creo que en muchas ocasiones o en muchos lugares se ha acostumbrado a que el docente es quien imparte la clase, quien dice el cómo se hace y cómo se debería de resolver algún problema, y muy pocas veces se escucha realmente la idea que tiene el estudiante del cómo resolver, el cómo hacer, y que eso nos permite enriquecer más nuestra clase, el aprendizaje de los estudiantes, porque creo que son distintos puntos de vista que nos permiten enriquecer la clase que se da día con día. Otro de los puntos, pues, lo de las matemáticas que no son universales, es un poquito, no sé, según como yo lo veo, es en que cuando hablamos de que es universales, no se toman en cuenta muchos aspectos que nos permiten que el estudiante lo comprenda según la contextualización que tenemos del lugar, de dónde provienen cada uno de ellos, y quizás eso nos permitan que ellos comprendan de mejor manera los contenidos. Y una parte del texto que me llamó bastante la atención era tomar muy en cuenta el hecho de que estamos trabajando o estamos enseñando la matemática a gente o a personas, y eso como que nos da otro punto de vista realmente de el cómo se debe de explicar o cómo se deben de tomar las matemáticas. Gracias. Muchas gracias, William. Estaba terminando de tomar notas de su participación. Sí, es importante el poder visualizar esta comprensión contextual. O sea, hace poco, antes de darle el tiempo a sus compañeros, William puede bajar la mano para que así ya sepa que ya no lo vuelva a llamar. Quería comentarles de que en esta semana precisamente estaba hablando con un compañero de trabajo. Y estábamos hablando acerca de que a veces nosotros tratamos de enseñar la matemática de la misma manera en diferentes entornos. Y en parte vamos a coincidir en muchos aspectos, porque sí vamos a coincidir en muchos aspectos, pero también hay aplicaciones que nosotros podemos ir teniendo en el entorno que nosotros nos ubiquemos, que eso es algo muy importante. Muy bien, Rudy, por favor. Bien, buenas tardes. Como ya lo decía el compañero en su última parte, ¿verdad? Una parte que me llamó bastante la atención de la primera parte es de que cuando hacemos matemáticas o cuando enseñamos matemáticas tenemos que tener cuidado porque estamos trabajando con gente que tiene sus propias ideas, sus propios sentimientos, su propia forma de pensar e incluso a muchas ocasiones nos tenemos que adaptar al contexto donde está la gente, ¿verdad? En este caso, al trabajar de esta manera, pues vamos a lograr que ellos se inmersen más en el mundo, en este caso del aprendizaje de la matemática. Otra parte que me llama la atención bastante es cómo nos cuenta que al final la matemática occidental, en este caso la que nosotros usamos, ha ido haciendo como que olvidar las etnomatemáticas, porque la matemática, pues, si nos damos cuenta, ¿verdad? Y analizamos los textos, comúnmente nos cuentan que la matemática viene que los griegos, que los babilonios, que estos, que los otros, pero se han olvidado ciertos saberes culturales, por ejemplo, la matemática maya. En algún momento se puede investigar también la matemática hindú, podemos mencionar alguna, la matemática de la India, y nos damos cuenta que prácticamente la matemática occidental ha hecho como que olvidar todos estos aportes que estas culturas han hecho. De hecho, la matemática maya en algún momento pasa desapercibida, pero nos damos cuenta que fue muy importante para las demás culturas, por ejemplo, por la aportación del cero, ¿verdad? Que otras no la tenían. Entonces podemos darnos cuenta cómo en todos los textos la matemática occidental tiene un papel importante y ha ido haciendo olvidar las demás matemáticas. Y nos damos cuenta que muchas veces pues tiene que ver también por los factores económicos, por cuestiones de administración pública, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que nos menciona la segunda parte del texto. Bien, gracias, Rudy. Sí, bueno, si ustedes observan, nosotros hemos construido muchas situaciones, muchos contextos matemáticos. Figura de ello es que, por ejemplo, nosotros utilizamos el sistema sexagesimal, que es de la matemática
babilónica, por ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, la utilización de los grados, que utilizamos 360 grados, las horas en minutos, segundos, que van contando estas situaciones, aún se puede ver vinculada a esa participación étnica que podríamos ver en la región occidental. Muy bien, vamos a ver, Gerardo, por favor. Muy buenas tardes, maestro. Pues escuchando a los compañeros, yo quiero opinar otra parte, ¿verdad?, que venía en el texto, que es algo que me pareció interesante, algo llamado actividad matemática, que hablaba este autor, que se enfoca en el proceso de cómo enseñar, ¿verdad? Entonces ya no es un proceso tan sistemático, hablemos, o él lo plantea de esta forma. Por ejemplo, en que tengo que avanzar contenidos, en que tengo esto, en que tengo que hacer lo otro, sino que en cómo lograr esa transición, ¿verdad?, de los conocimientos. Y algo que usted mencionaba, ¿verdad?, y acá también los compañeros, sobre la etnomatemática. No podemos enseñar matemática de igual forma en todos lados, comentó usted. Y esto pues sí tiene bastante razón. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay comunidades en las que el hablar con un lenguaje matemático, como lo podríamos hacer nosotros, pues los estudiantes se les va a dificultar un poco la comprensión. Entonces, se puede hacer una mediación, incluso ahí lo hablaba el libro, ¿verdad? Una mediación pedagógica para que nosotros podamos enseñar, ¿verdad?, de forma diferente, una forma más personal, lo que está plasmado en los libros. También nos hacía mención de que, por ejemplo, las aulas, los salones de clase, ¿verdad?, la tecnología acá en Guatemala, pues no está al nivel, digamos, que la matemática tal vez de hoy en día exige. Ahí hablaba de matemática computacional y todo eso. Pero sí es necesario que nosotros hagamos esa mediación para poder trasladar los conocimientos. Entonces, eso es a lo que se refería este autor en la parte que él decía, actividad matemática, ¿verdad? Enfocarnos en el poder enseñar, ya que ahí decía que la matemática, ya cuando se trabaja desde un enfoque etnomatemático, pues decía que era pancultural, ¿verdad? O sea, que involucraba demasiadas culturas. Y máxime nosotros, que Guatemala es un país tan rico en cultura, pues podríamos tomar, ¿verdad?, bastante parte de toda esa cultura y poder ver cómo enseñar matemática, ya que no podemos enseñar en todos lados de la misma forma. Excelente, muy bien, Gerardo. Sí, efectivamente, pues, ¿cómo se llama? Es importante el poder ver el contexto. Y era lo que hablábamos la semana pasada. Por ejemplo, muchas veces los textos que se utilizan en la sección urbana, como en el caso de Guatemala como capital, son textos que no pertenecen a Guatemala, y muchos de los contextos que se presentan ahí son términos que no son adecuados para el aprendizaje de matemática. Por ejemplo, el utilizar términos como dólares, como por ejemplo la altura de una sección que es exclusiva de un país, puede ser que perjudique un poco el proceso al no tener el contexto principalmente, ¿verdad? Muy bien, Gerardo. Billy Zuleta, por favor. Sí, muy buena tarde. Realmente yo quiero enfocarme en un aspecto de la actividad matemática que me llamó la atención, y yo pienso que no solo en el Reino Unido, sino que en lo personal, ¿verdad? Muchas veces me olvido de lo que es el trabajo colaborativo en matemáticas, ¿verdad? Entonces, vemos de que tiene una repercusión positiva en los estudiantes al aplicarlo, ¿verdad? Porque entre iguales se entienden de mejor manera, y prácticamente debemos de planificarlo. El texto lo dice ahí, ¿verdad?, que los estudiantes pues obtienen muy buenos resultados, pero muchos maestros pues no lo ven de esa forma, ¿verdad? Entonces, considero que no solo ahí, sino que tanto en nuestro país y en lo personal muchas veces he dejado a un lado el aprendizaje colaborativo y exigiendo trabajos individuales, y
y otras cosas, mientras que podemos hacer uso de esa estrategia para que los estudiantes pues se fortalezcan entre iguales. Solamente, maestro. Gracias, Billy. Bueno, vamos a darle el tiempo a José Elías Quejú. Gracias, maestro. Muy buenas tardes. Una de las cosas que me llamó la atención es la actividad espacial. Leyendo un poco sobre el texto, pues conocemos que nos enfrentamos a diferentes cualidades, características de estudiantes. O sea, cada uno es diferente. Yo, pues, lo relacionaba, por ejemplo, lo que decía Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, que algunos aprenden viendo, otros escuchando, otros son más kinestésicos. Y esto también tiene mucha relación con la teoría de la actividad. En este caso, como profesores, tenemos que prestarle mucha atención a las actividades matemáticas, porque de cierta forma ahí es donde el estudiante refleja las habilidades y las destrezas en cuanto a nuestro curso. Ese es un punto que me llamó bastante la atención, y luego pues el trabajo colaborativo en las matemáticas. Esto permite aumentar la interacción de los estudiantes, de estudiantes a profesor y entre ellos. Y una de las características, pues en este caso sería la comunicación y la negociación, que son dos puntos que enriquecen la actividad colaborativa. Prácticamente son esas situaciones y obviamente la parte de la tecnología versus etnomatemática. Pareciera que no van de la mano. Entonces yo creo que son situaciones muy profundas y hay que analizarlas. Comparto mi aporte, maestro. Muchas gracias, José. Y damos el tiempo a Selvin Hernández, por favor. Muy buenas tardes, no sé si me escuchan bien. Sí, se le escucha bien, Selvin. Buenas tardes. Lo que quería yo comentar en este caso es que primero el autor hace alusión al profesor, y él parte de la idea del profesor porque, según enfatiza el autor, es el agente más importante de la empresa educativa. Entonces, si nosotros tomamos la razón de esa situación, entonces podemos entender que parte de la situación que actualmente vive la clase de matemáticas y todo el proceso educativo en sí es responsabilidad del profesor, ¿va? En este caso hablaron también del sentido de la etnomatemática y de la socioculturización de la clase de matemática, y considero desde mi punto de vista también, ¿verdad? Que en este caso el primero en disocializar y de descontextualizar el proceso de matemática es el docente. Entonces, a partir de ese supuesto surgen las investigaciones que dice en este caso el autor, ¿verdad? Y que dice que gran parte de las actividades que se realizan en la clase de matemáticas influyen mucho en las interacciones sociales que existen en la comunidad. También hace mención a una situación histórica que es de las matemáticas occidentales, de donde específicamente nosotros podemos comparar la actualidad también de las matemáticas que se imparten aquí en el continente oriental, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que a partir de ahí, por lo mismo de la colonización y de la parte histórica, las matemáticas también se han influido de otra cultura o han intervenido desde otra cultura. Y también hace referencia, como decía la mayoría de compañeros, a la tecnología y a la etnomatemática, que muchas veces pareciera que no concordaran entre sí, pero siempre hay puntos en común, y uno de ellos es el estudio en parte de la sociedad y cómo ésta influye dentro de la forma educativa que nosotros establecemos dentro de una cultura, ¿va? Muy bien, Selvin. Solo estaba terminando de anotar su participación. Oye, Milvia, por favor.
Muy buena tarde, un gusto saludarles. Bueno, yo creo que ya varios de los compañeros que hablaron antes pues han abordado muchos aspectos. Una de las cosas que yo resalto pues es el hecho de que mencionaban de la occidentalización de las matemáticas y que es lo que nosotros manejamos y que es resultado de una mezcla o de la unión de muchos conocimientos de diversas culturas que se tenían en el occidente, ¿verdad? Pero llama mucho la atención la raíz que dio origen a esa mezcla de conocimientos, y es que surgió por las actividades comerciales, mencionaba ahí, la necesidad comercial, las actividades económicas que habían y que se daba entre distintos miembros de distintas culturas, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues es que surge nuestro sistema de numeración y todo cuanto conocemos. Y, y esa necesidad de satisfacer las necesidades que tenemos, ¿verdad? Como personas, como sociedad, pues es uno de los elementos que ha contribuido a ir ampliando el conocimiento, no solo en matemáticas, sino en muchísimas áreas. Y también hacían mención, ¿verdad?, de que no existe un divorcio o no tiene por qué existir un divorcio entre lo que es los conocimientos matemáticos de la cultura desde el contexto de cada estudiante con la tecnología, porque si vamos a una definición o un significado etimológico de tecnología, pues sabemos que es la aplicación del conocimiento. Entonces, tampoco podemos centrarnos únicamente en una tecnología basada en sistemas operativos y demás, porque hay muchas cosas que quizás no implican el uso de energía eléctrica o ese tipo de situaciones, pero que forman parte de la tecnología porque son situaciones que han venido a satisfacer estas necesidades que como seres humanos pues hemos estado teniendo, ¿verdad?, a lo largo de la historia. Entonces, toda esa parte, ¿verdad?, al unificarla y al comprender el hecho de que, como mencionaba un compañero, pues trabajamos con personas y cada uno de nosotros pues tenemos nuestra propia forma de aprender, nuestra propia forma de enseñar, de la misma forma nuestros estudiantes tienen su propia forma de establecer esos esquemas mentales y de cómo priorizar esos conocimientos. La idea pues también iría en respetar eso, ¿verdad? Y que nuestras actividades o nuestra forma de enseñar la matemática pues vaya orientada también a motivarlos y a hacer que se enamoren, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, del conocimiento matemático, que es bastante útil. Únicamente era. Bueno, aquí hay una palabra que usted mencionó que es muy interesante, tecnología. Por ejemplo, ¿qué es tecnología? Tecnología prácticamente es lo que me ha ayudado para realizar un trabajo. La tecnología no siempre es digital. Por ejemplo, el mecanismo en que yo estoy escribiendo es un lapicero. Esto es una tecnología. No es tecnológica, no es, perdón, digital, pero sí es una tecnología porque me ayuda a tomar apuntes y todo. Entonces, son utilizaciones bastante aplicables, y como decía Milia, no se puede separar la matemática de la sociedad. Juan Carlos Ordóñez. Buenas tardes, Lick y compañeros. Pues reafirmar algunas ideas que ya han compartido los compañeros en relación a esta lectura. Yo me quedo con una parte de lo primero que leímos en relación a ese significado de la educación matemática. Me llamaba mucho la atención el hecho que en una de sus líneas mencionaba que hay que partir del hecho de que se está trabajando frente a un ser humano, frente a una persona. Entonces eso me hace entender de que debo considerar intereses, motivaciones, sueños, metas que pudiera tener esa persona que voy a tener enfrente. Agregado a esto, relacionándolo con la otra parte sobre la etnomatemática, pues aterrizo en que hay mucho sentido, mucha razón de esas líneas, debido a que por ahí dejamos pasar muchos aspectos. Tal vez el ejemplo que voy a mencionar por ser guatemalteco, por estar acá en el caso del sistema vigesimal, por ejemplo, el caso de la numeración maya no se concibe solamente como el hecho de
hacer cálculos, hacer operaciones como lo realizamos con el sistema decimal, sino que tiene un sentido más profundo. Por ejemplo, el caso del 20 no se relaciona solo a esa cantidad, sino que se habla de una persona, un WINAC, incluso lo vemos reflejado en la indumentaria de algunas regiones, Chichicastenango, por ejemplo. El caso de un hombre especialmente, uno puede tener el símbolo del sol en su indumentaria, eso representa un WINAC, eso ya representa una postura del ser humano ante el grupo social en el que se encuentra, de manera de que, poniendo eso de contexto, pues me pongo a pensar la situación de cómo voy a abordar yo el contenido matemático estando en una región como Chichicastenango, o irme a otros departamentos del país, irme por la parte donde está la cultura xinca, por ejemplo. Eso me va a hacer enfrentar la situación de una manera distinta, ¿verdad? Y así podría ir en cada sector de Guatemala y ver esa situación. Y no digamos también darle el espacio, el aporte que han tenido otras culturas, no solo de este continente, sino de los que tenemos, ¿verdad? Bien, gracias, Juan Carlos. Efectivamente, pues creo que, como lo señalaba también Milvia, la matemática surge para dar respuestas a algunos mecanismos sociales y pues como ahorita lo está señalando Juan Carlos, pues también las diferentes culturas dan aporte a la misma sociedad. Entonces no podemos divorciar estos conceptos importantes y que nos van a servir para ir construyendo algunas situaciones. Francisco Bautista, por favor. Muy buenas tardes, maestros y compañeros. Espero si me escuchen bien y claro. Sí, se escucha bien, Francisco. Muy bien, maestro, gracias. Compartiendo lo que han comentado los compañeros, ¿verdad? Y concordamos en la mayoría de puntos. Yo solo quisiera agregar algunos aspectos importantes con relación a la tecnología y la etnomatemática. En cuanto a la tecnología, pues tiene algunas percepciones, por decirlo así, de que han habido bastantes avances de la tecnología. Calculadoras más avanzadas, lo comentaba el texto, desarrollo más avanzado de computadoras más precisas, programas, pero resaltaban de que toda esa tecnología no era dedicada a la educación o no tenía ese enfoque educativo. Entonces era uno de los aspectos que la tecnología tendría que trabajar en ello. En cuanto a la etnomatemática, me quedo con algo muy importante que era un estudio que hizo Abreu, ¿verdad? Según comentaba el autor, en donde él, pues, según los resultados, determinaba de que era más difícil involucrar a los niños que habían aprendido las matemáticas en casa para que ellos, pues, la pudieran escolarizar, y tenían más dificultades al relacionarse más con lo casero para poderlas trabajar en clases, ¿verdad? Entonces, eso sí me llamó mucho la atención porque de hecho hasta hablan de una entrevista que se le hizo a una niña, ¿verdad? Y cómo ella pues veía de cómo utilizaba su padre la matemática en el trabajo. Y entonces ellos, pues es algo que hablábamos la semana pasada, de cómo los estudiantes viven la matemática, la practican, pero ellos no saben que están realizando matemática, ¿verdad? Lo hacen de una forma espontánea, y al momento de quererla escolarizar, ahí es donde surge una gran dificultad, que nosotros como docentes queremos que ellos lo hagan por medio del método que nosotros le enseñamos, o bueno, que la mayoría de docentes le enseñan, ¿verdad? Entonces es algo que quería agregar. Muchas gracias, Francisco. Agradezco su participación. Efectivamente, pues es importante tomar también conocimientos que se tengan en comunidades, en trabajos, en parte laboral, que puede ir contribuyendo también el tomar sentido de la misma situación. Fabio, por favor. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro. Pues
Quiero aportar algo respecto a la situación de las matemáticas occidentales, ¿verdad? Y estaba leyendo el documento respecto a lo que sucedió en las colonizaciones, en las regiones las cuales fueron afectadas. Prácticamente se les vino a imponer las matemáticas que los colonizadores tenían a los pueblos, ¿verdad? Dejando a un lado todos los conocimientos que ellos ya poseían de sus propias culturas. Y pues me parecía interesante esto porque prácticamente desde en una parte de la lectura decía que como que no les servía lo que ellos percibían de los propios habitantes de la región, entonces lo desechaban, ¿verdad? Y prácticamente también esta situación hablaba respecto a quienes podían tener el privilegio de ser educados y cómo vieron ellos la necesidad de educar a estas personas en el sentido de las matemáticas, porque prácticamente les servían para las situaciones económicas. Y con esto de que dejaban a un lado los conocimientos que ya tenían ciertas culturas, hablaban también de que había una excepción, ¿verdad? Y que era la matemática oriental con el uso del ábaco, porque esto sí le encontraron una aplicación ellos para las situaciones de los negocios, ¿verdad? Entonces, pues leyendo esto y analizando, ¿verdad? Prácticamente este choque que hubo entre culturas, ¿verdad? Afectó, siento yo, lo veo desde mi perspectiva, ¿verdad? El cómo las personas ven o perciben las matemáticas hasta hoy día, ¿verdad? Alejados de su contexto. Aunque ahora, pues, estaba leyendo también dentro del documento, ¿verdad? Se están haciendo bastantes avances respecto a lo que es etnomatemática. Y hablaba también una parte ahí de que se han hecho bastantes investigaciones y trabajos, y hablaba una parte de la región de Mozambique, si no estoy mal, donde ahorita no recuerdo el nombre del investigador, ¿verdad? Trabaja y, por ejemplo, muestra un ejemplo ahí de cómo él ha encontrado relación entre la forma de tejer de los pescadores, ¿verdad? Y formas geométricas. Entonces, él busca ahora la posibilidad de cómo acercar ese tipo de conocimiento y de matemáticas a los jóvenes de la región. Únicamente, maestro. Muchas gracias, Fabio. Sí, es importante señalar, inclusive, pues, la utilización que se tiene, la parte en costura, inclusive. Yo les comenté la semana pasada que inclusive había un escrito en la revista científica que se tiene, multidisciplinar, que se tiene en Conori. Había una exposición acerca de la matemática que tienen los huipiles, que me pareció muy interesante. Entonces, inclusive, pues, el tener este tipo de matemática que se puede encontrar en el contorno, en las prácticas sociales, crea que no nos va señalando más y más la importancia del aprendizaje de lo mismo. Ramiro Leal, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, maestro. Fíjese que en la lectura, pues a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? Cuando el autor nos dice que debemos desarrollar el significado matemático, ¿verdad? Pero pues nos indica que para poder desarrollar este significado tenemos que considerar ciertas características. Y entre ellas, pues la primera es de que el profesor tiene que estar consciente que está trabajando con seres, ¿verdad? Con seres humanos, que también se tiene que tomar en cuenta esos conocimientos, esas habilidades, esas emociones que tiene el estudiante, ¿verdad? Y sobre todo, pues que el propósito general de enseñar matemáticas es desarrollar en el estudiante esos significados matemáticos. De igual manera, ¿verdad? Tenemos como reto buscar los medios que nos permitan conectar ese conocimiento previo que tiene el estudiante con lo nuevo que va a aprender, ¿verdad? Debemos de conectar entonces los conocimientos con otras materias distintas a las de las matemáticas, y creo que muchos de los profesores tenemos todavía esa debilidad, ¿verdad? Que nos cuesta todavía buscar formas para integrar ese conocimiento con otras áreas. Y por lo tanto, pues,
creo que tenemos que buscar actividades que nos permitan involucrar al estudiante con este aprendizaje en matemáticas y pues enfatizar procesos, enfatizar productos, ¿verdad?, que permitan desarrollar en el estudiante significados matemáticos. Gracias. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, entonces eran las personas que tenían su mano levantada para poder participar. Vamos a continuar con la clase. Si ustedes se dan cuenta, permítame, creo que alguien más levantó la mano. Gudiel, por favor. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes. Buenas tardes, Gudiel. Según lo que estuvieron mencionando los compañeros, verá que es parte de lo que trabajamos esta semana. Había algo importante que resalté, ¿verdad? Que era lo que es cómo se podría trabajar aspectos matemáticos siempre enfocados hacia otras comunidades o tipos de estudiantes que hay, ¿verdad? Y parte de ello se ve de que la matemática siempre ha estado, solo es que se necesita hacer una adaptación para cada uno de los estudiantes, ¿verdad? De acuerdo a de dónde vienen, ¿verdad? Y lo otro es de que la matemática ha estado siempre en función de la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de tecnología, se puede mencionar los brazos de palanca que se ha utilizado. No necesariamente tiene que ser aspectos virtuales, ¿verdad? Que por lo regular siempre nosotros lo confundimos como que no fuese tecnología, ¿verdad? Entonces, los anteriores personajes que han estudiado parte de la matemática han usado tecnología con el simple hecho de utilizar herramientas que puedan servir para poder resolver alguna situación en que se esté viviendo, ¿verdad? Y gran parte de ello es matemática, cálculos que aparentemente los realizamos de manera directa, ¿verdad? No necesariamente teniendo algo de cálculos tienes que hacer manualmente, ¿verdad? Sino que se hace de esa manera. Y lo otro que estaban mencionando, siempre en la matemática sale en todo, ¿verdad? Independientemente de donde usted vaya, a qué lugar debe de permanecer, siempre la matemática ha estado de manera universal. Y por lo regular nosotros somos los que hacemos esa adaptación del contexto en que se esté trabajando de manera sencilla, accesible. Obviamente va a depender de la didáctica de cada uno de nosotros, ¿verdad? Haciendo mención alguna Bueno, y se escuchó un poco. Ciertas comunidades donde ellos puedan trabajar sus arreglos de huipiles y todo eso, hasta tienen cálculos matemáticos ya ahí, ¿verdad? Solamente Bueno, gracias, Gudiel. Habían partes que no se pudieron escuchar me imagino que por la misma situación de conexión. Pero Billy, por favor, levantó la mano. Sí, diga, por favor. Sí, maestro. Fíjese que yo quisiera ampliar un poco respecto a mi participación anterior. Yo entendí que era solo del capítulo 1 y veo que la mayoría compartió de toda la lectura, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, yo pensé que iba a decir capítulo por capítulo. No. Yo quisiera compartir algo que realmente me llamó muy. Entonces, respecto a lo que es la tecnología y la etnomatemática, ¿verdad? Que realmente es una
es un enfoque que habla ahí que es moderno, pero está avanzando a pasos agigantados, y la importancia de la tecnología en la matemática, ¿verdad? Entonces, vemos la presión que ejerce la tecnología en la enseñanza de la matemática, que estamos tan acostumbrados ahora a los equipos computacionales, y vemos que hay una deficiencia de programas. No existe no existen tantos programas para llenar las expectativas tecnológicas que se tienen, ¿verdad? Y por otro lado, la etnomatemática, que es un aspecto muy importante, teniendo en cuenta lo que compartían ahí los compañeros, de que han hecho investigaciones, por ejemplo, hablaban ahí de Mozambique, ¿verdad? Y que esta persona, pues, las personas tienen, pudiéramos decir así, las matemáticas congeladas, ¿verdad? Ellos saben aplicarlas, no solamente, ¿verdad? Sino empíricamente, y siguen siendo exactas de ellos, ¿verdad? Entonces, eso que compartirle, maestro. Bien, está bien, Billy. Agregué ya anotaciones. Gudiel tiene la mano levantada. No sé si iba a decir algo más. Bueno, vamos a compartir. Y yo les había dicho que quería hacerles una pregunta antes de continuar el tema. Y era por ello que voy a detener un poquito la participación. Nosotros sabemos de que la matemática nos ayuda a ser seres racionales, analíticos, y nos ayuda no solamente el poder pensar en posibles soluciones. Entonces, precisamente, alguien que trabaja mucho matemáticas va a ser alguien que sea, que vaya a ser muy pocas veces manipulado, porque inclusive las matemáticas nos desarrollan la capacidad de pensamiento, nos desarrollan las capacidades de análisis, de respuesta y todo esto. Entonces, mi pregunta era la siguiente a través de las intervenciones que les había dicho, creo que a través de, no sé si desde Milvia o desde José Quejú, había salido este tema que les iba a hacer la pregunta. Pero la pregunta ha tenido debate durante muchos matemáticos y físicos, bueno, matemáticos específicamente, es si la matemática se crea o se descubre. Me gustaría escuchar su participación a través de ello. Dígame, Ramiro. Buenas tardes, licenciado, maestro. Fíjese que yo comparto la idea de que quienes hacen matemática son los matemáticos puros. Estas son las personas o los profesionales que se dedican a, pues, crear, inventar problemas, a darle solución a los mismos. Y se aprende la matemática, todas las personas comunes y corrientes que no tenemos este talento como un matemático puro, somos nosotros los que descubrimos y aprendemos ese conocimiento que los matemáticos puros están generando. Ya. Bueno, iniciemos de la premisa. Está bien, sí estoy de acuerdo que los matemáticos son los que van trabajando. Sin embargo, pues usted no puede negar que usted al trabajar matemática, pues quede aparte de esta observación. Entonces, la opinión es si la matemática se crea o se descubre. Ramiro. Recién hice mi aporte, el maestro. Perdón. Es que como va en orden aquí, entonces voy a bajarle la mano. Gerardo.
Buenas tardes nuevamente. Esta pregunta una vez la debatimos en la licenciatura con el maestro Solórzano y pues él nos decía de que la matemática en este caso pues se tiene que crear porque desde ahí viene el concepto de que la matemática también es un arte, ¿verdad? Y se va creando conforme va la necesidad de las personas. Por ejemplo, la matemática que posiblemente estén desarrollando ahora va a ser comprobada, va a ser utilizada en un futuro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se va creando conforme la humanidad va necesitando de las matemáticas. No es como un cofrecito que está enterrado para descubrirlo. Hablábamos esa vez, ¿verdad? Entonces, se crean, maestro. Muy bien, gracias Gerardo. Fabio. Buenas tardes nuevamente. Pues acá, pues, dando mi punto de vista, viendo la situación, bueno, viendo los ejemplos que se han dado y la situación que en algunas situaciones de la naturaleza podemos encontrar expresadas algunos conceptos matemáticos, ¿verdad? Entonces yo asumo de que la matemática como tal se descubre. Claro, lo que decía el compañero anteriormente, ¿verdad? Se crea, pero se va a crear a través del descubrimiento y de la misma necesidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de las situaciones de los números negativos, ¿verdad? Se creó a través de la necesidad de poder representar la situación de deuda. Pero a la larga eso se descubrió, pues, o sea, se descubrió la necesidad de deuda. Entonces, yo pienso que se descubre, ¿verdad, maestro? Muchas gracias, Fabio. William, perdón. Sí, maestro, gracias. Pues para mí la matemática se descubre y luego se va creando según las necesidades que tenemos o los estudios que hacemos, vamos creando parte de la aplicación de la matemática. Muy bien. Es que quería saber las opiniones de ustedes. Rudy. Yo creo que las matemáticas, como ya varios lo decían, se van creando a partir de la necesidad y en este caso se van descubriendo diferentes usos, ¿verdad? A partir de esas necesidades que la persona va teniendo. Pero yo siento que al final el universo matemático, o el universo en el que vivimos también es matemático, porque responde a ciertos patrones, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que solo es de ir descubriendo dónde está la aplicación de la matemática. Muy bien. Corina. Muchas gracias, profesor. Para mí, ambas. Realmente creo que no se puede uno colocar o solo se crea o solo se descubre. Porque por un lado, pues claro, a partir de las necesidades de la sociedad se ha ido creando. Por ejemplo, el sistema de conteo, de que cálculo viene de cálculos, perdón, que significan piedras. O sea, la sociedad fue necesitando esa forma de conteo. Sin embargo, también se pueden descubrir porque una evidencia muy fuerte es los patrones, la naturaleza que obedece a patrones matemáticos. De hecho, usted lo mencionaba en la clase pasada, en la presencia, por ejemplo, de la proporción áurea en los girasoles, por ejemplo. Incluso se ha visto esa proporción áurea en los fetos. Entonces, para mí, ambas, tanto se crea en función a las necesidades de la sociedad, pero también se descubre. Muchas gracias, esa fue mi aportación. Muchas gracias, Corina. Sí, bueno, después de la participación de estos dos compañeros, voy a comentar. José, por favor. Gracias, maestro. Considero que todos nacemos con nociones de matemática. Yo pienso que la matemática se descubre y obviamente pues va de la mano. La matemática se crea o se produce por medio de la necesidad humana. Entonces, pero siento yo que todos nacemos con nociones de razonamiento matemático, podríamos decirlo de esa forma. Gracias, Lick. Muy bien, muchas gracias. Nicolás.
Gracias, maestro. Muy buenas tardes. Desde mi humilde punto de vista, bueno, habría que diferenciar aquí. La pregunta que usted nos planteaba es, ¿la matemática se crea o se descubre? Entonces, yo he escuchado algunas respuestas respecto a que todos nacemos con algo de matemáticos o algo así. Entonces, habría que diferenciar esta pregunta entre cómo se aprende y cómo, y en sí la matemática si se crea o se descubre. Partiendo de eso, en cuanto a la pregunta que usted nos realiza, para mí es una lectura de los fenómenos que existen en nuestro ambiente, en nuestro contexto. Bueno, entendiendo esos fenómenos como las necesidades también del ser humano para ir creando, codificando cierto lenguaje, ¿verdad? Para expresar su percepción de ese universo. No recuerdo el nombre de un matemático que dijo en una, que he escuchado, digamos, lo han citado en algunas conversaciones que he estado de matemáticas, y dice, Dios escribió el mundo, el universo en un lenguaje matemático. Entonces, sin ir a lo teológico, ¿verdad? Sino que me refiero a que, digamos, el universo, si fue escrito, digamos, o fue conformado en un lenguaje matemático, a los humanos nos correspondería una lectura, y para llegar a eso, pues, partimos de algunos indicios, por ejemplo, y para eso, pues, haríamos uso del método, pues, científico, partiendo como lo que los seres humanos traemos de nacimiento, ¿verdad? La observación, la curiosidad, y luego se van formando las hipótesis o los supuestos, se comprueba y se tienen las conclusiones, y luego las teorías. Entonces, digamos, haciendo un poquito de análisis respecto a esta cuestión, se descubre el fenómeno, y luego la necesidad nos obliga a crear cierto código para expresarlo. Muy bien, gracias, Nicolás. Gudiel. Respecto a la pregunta, si se crea y se descubre, ¿verdad? Bueno, para esta ocasión considero que primero se descubre de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Obviamente hay personas en este sentido que hacen todo ese trabajo de descubrir. A partir de ello logran, ¿verdad? Se crea a partir de una manera de descubrir ciertos fenómenos que ocurren, y que esto obviamente se va a crear de acuerdo a varios estudios realizados, ¿verdad? Que si realmente se adapta a mencionar si tiene algo que se fundamenta, ¿verdad? Y eso es a partir del método científico, ¿verdad? Entonces, a mi simple razonamiento puedo entender de que primero se descubre y luego se crea, ¿verdad? Para dejar establecida esa condición que naturalmente nosotros lo conocemos como ya a veces como teorema o como propiedades de lo que se llegó a crear, ¿verdad? Muy bien, gracias, Gudiel. Bueno, yo les comentaba, yo hice precisamente un escrito acerca de ello. Obviamente, pues, no podríamos vincular o desvincular la palabra creación y construcción, porque en este caso, efectivamente, como lo señalaban ustedes, la matemática sale de la necesidad de los humanos para poder llevar nuevas construcciones. Sin embargo, tampoco podríamos decir que la matemática, como fue avanzando el tiempo, se quedó estática. Inclusive yo podría señalar que la matemática es una variable, su variable va a ser que siempre va a estar cambiando, siempre va a estar modificándose, siempre van a salir diferentes cosas, nuevas cosas,
Por ejemplo, la mayoría de temas que nosotros enseñamos a estudiantes son conocimientos que son aplicables, pero no toda la matemática se contamina con la realidad, que eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente. Y gracias por su contestación. Yo inclusive pues quería comentar que para la próxima semana vamos a tener las siguientes hojas del libro. Y ya con lo que nosotros hicimos de este resumen, vamos a hacer un mapa conceptual de todo el texto en sí, con prácticamente el resumen que tuvimos y con los conocimientos que tendríamos desde la página 21 en adelante. Quería enfatizar, voy a compartir ya directamente lo que vamos a estar hablando el día de hoy. La problemática de la enseñanza de la matemática. Bueno, aquí entra la situación entre una confrontación de la matemática, de la obra matemática y de la matemática escolar. En el caso de la obra matemática vamos a ver la naturaleza en función de igual manera a la matemática escolar. Inclusive en la matemática escolar nosotros interpretamos y organizamos la obra matemática. Obviamente en la matemática escolar ya tenemos reconstrucción de significados y aquí ya tendríamos que estos significados tenerlos en cuenta para los diferentes niveles de aprendizaje, que estaría el nivel primario, el secundario y el superior. De la misma reconstrucción de significados salen las categorías del conocimiento matemático que nos van enseñando los diferentes entornos para tener una actividad humana y prácticas humanas, como lo señalaron ustedes. Como futuros profesionales en el grado de maestría de didáctica de la matemática, nuestro trabajo es hacer conocer estas actividades humanas y dónde poder encontrar esa situación. En un momento yo tuve un debate con un compañero y que yo le decía que realmente pues era algo complejo por ejemplo, en el caso de una matemática escolar, el no vincular todos los aprendizajes, porque hay aprendizajes que se señalan en el currículum nacional base que no se pueden aplicar directamente a la edad escolar. Por ejemplo, si yo enseño números complejos, en el caso de los jóvenes, al menos que ellos conozcan de teoría eléctrica, no van a poder entender la aplicación de esta. Sin embargo, en el currículum nacional base está implícito este conocimiento. El didáctico de la matemática tiene que acercar ese conocimiento al entorno, como ustedes lo señalaban, de los estudiantes. Y en este caso, este tema que inclusive pues ya está particularizado en el CNB, no podríamos explicarlo de una manera tan aplicable, como le vuelvo a repetir, si los alumnos no comprenden la concepción de teoría eléctrica a esta situación, que solamente dejarlo en el campo de la imaginación. Esto tiene aplicabilidad en la teoría eléctrica. Entonces, aquí viene este tipo de concepción de poder identificar cuáles son las necesidades que se van teniendo en la matemática escolar, prácticamente, que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, aquí es donde nosotros llegamos a tener una epistemología a través de la actividad humana, donde nosotros podemos observar la aplicabilidad en diferentes contextos. Ahora, los enfoques para la enseñanza de aprendizaje de las matemáticas. Inicialmente, la psicología ha influido en educación. Ustedes han escuchado esta teoría de Watson y Skinner, que es el de estímulo-respuesta. Y esto inclusive sigue siendo algo que permanece constantemente. A veces nosotros permanecemos tratando de enseñarle a los estudiantes
por medio de estímulos para poder obtener algún tipo de respuestas. ¿Alguien me puede señalar un ejemplo de cómo seguimos trabajando este estímulo, esta teoría de estímulo-respuesta? Pues si puede encender su micrófono, porque cuando comparto no puedo observar. Licenciado o maestro, ¿puedo participar? Claro, por favor. Siempre su nombre al inicio. Muy bien, mi nombre es Ramiro Marco Tulio Leal. Muy bien. Bueno, pienso que en el aula, ¿verdad? Nuestros estudiantes siempre van a responder al estímulo que el maestro les esté dando, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, les asignamos una tarea y les indicamos de que tiene una valoración alta o una valoración baja esa actividad. Es muy raro apreciar, observar dentro del salón que algunos estudiantes quieran hacer las tareas de matemáticas, de física o química, sin que éstas tengan un punteo. Entonces, pienso de que dentro del aula, ¿verdad? Que ese es el espacio en donde nos desenvolvemos día con día. Nuestros estudiantes van a responder positivamente o negativamente a las actividades que les propongamos, solo si estas tienen un punteo. Mire, qué importante lo que usted señaló. A mí me quería escuchar una participación. Bueno, quiero comentar que permítame un momentito con lo que usted acaba de decir, que voy a tomar una situación importante. Este estímulo-respuesta está relacionado con el conductismo. Entonces aquí esta corriente psicológica va a afirmar que diferentes tipos de estímulos van a provocar distintos tipos de respuestas. Que el hábito constituye la relación entre la respuesta y el estímulo. Y el refuerzo es el estímulo que sigue a la respuesta que afecta una probabilidad en la repetición, como lo señalaba su compañero. Muchas veces nosotros cometemos la situación, pero también recordarnos de que nosotros hemos sido enseñados con este estímulo-respuesta. Si yo les hubiera dicho, lean tal documento, este documento no tendrá un punteo, va a ser muy difícil que alguno, al menos que tenga mucho hábito de lectura o desee aprender específicamente, va a aprender. Y es que hemos sido estimulados de esa manera para tener una respuesta. Hemos tenido esa situación de dar inclusive hasta un tipo de premios, porque por ejemplo cuando le dicen los papás a los hijos, si tú me ganas tal curso con tanto punteo, yo te voy a invitar a comer en algún restaurante, o yo te voy a comprar tal consola o cosas así, y todavía sigue trabajándose en esta situación. Entonces, me llamó mucho la atención el comentario de una amiga que viajó a Cuba y me estaba comentando de que el taxista que lo llevaba era un doctor en química. Entonces, vuelvo a repetir, me asombró la pregunta que ella le hizo a él acerca de que por qué si él era un doctor en química, estaba trabajando acerca de como taxista y no en su profesión. Entonces, la contestación de la persona es que a veces no hay posibilidades para poner en práctica lo estudiado, y segundo, que si él estudió y llega a tener ese grado académico es porque a él le gustaba aprender, y eso me llamó mucho la atención. Entonces, aquí cuando nosotros miramos esta situación de estímulo-respuesta, es algo que nosotros vivimos condicionados durante mucho tiempo. El refuerzo que nosotros vamos a tener va a ir aumentando en la repetición. De alguna manera es positiva y va a disminuir la parte negativa. Entonces, vamos a ir observando cómo esta situación va a ayudar a que los estudiantes
puedan obtener respuestas a diferentes estímulos que nosotros produzcamos. Pero vuelvo a repetir, vamos a continuar haciendo que los estudiantes hagan tal cosa porque nosotros le vamos a dar un tipo de premio o va a haber una respuesta a través de esto. Ahora, en el caso, ya viéndolo en la parte de aprendizaje, este tipo de estímulo se convierte ya automático a través del refuerzo, dependiendo de la reacción a la respuesta que nosotros vayamos a ir ejecutando. Bueno, después de esta teoría psicológica, viene la constructivista, donde la persona puede construir su conocimiento individual. Entre el principal persona que aporta es Piaget. Acá ya miramos ver diferentes formas en que el alumno vaya construyendo su aprendizaje. También está la sociointeraccionista, donde aquí hay una construcción individual y social del conocimiento. Y esto se va a dar a través del desarrollo de capacidades psíquicas y superiores. Perdón. Entonces, todas estas corrientes psicológicas han influido también en la parte de las teorías matemáticas. Nosotros observamos, inclusive cuando nosotros vamos a trabajar en un colegio, una institución muy reconocida, ellos se caracterizan porque trabajan bajo algún tipo de modelo educativo. Por ejemplo, yo, recuerdo en algún momento cuando estaba trabajando en colegio, había una institución que me contrató, obviamente no voy a decir el nombre, pero esta institución era muy conocida porque era de los primeros lugares en el nivel de matemática. Entonces, ellos tenían su idea de que obviamente los demás cursos pues iban a ser importantes, pero el más importante era matemática. Y esas eran las ideas que iban a tratar de tener en sus mayorías de egresados. Entonces, obviamente podemos observar algunas teorías psicológicas involucradas en esto, por ejemplo, el estímulo-respuesta. Sin embargo, la educación es que el alumno vaya descubriendo que el aprendizaje en esa institución. Entonces, se puede ver también la parte de construcción individual de conocimiento, que es el constructivista. Lo que no vi en esta institución fue el sociointeraccionista. Que es ahí donde nosotros tenemos que ir aportando en diferentes aspectos. Quiero señalar que esto de los enfoques de la enseñanza de las matemáticas va creciendo cada vez más. Está la teoría de lo antropológico, lo didáctico, que es Chevallard, uno de los principales, las principales personas que aportan. Quiero comentar que esta teoría surge por parte de la investigación que se puede tener en las diferentes culturas y poder ver las matemáticas que surgen a través de estas. Por ejemplo, Avenilde es una doctora en educación matemática. Ella, su licenciatura es en matemática pura. Sin embargo, ella se especializó en esta teoría de antropológico lo didáctico. Ella señalaba que muchas veces ella se encontraba en situaciones donde iba a México a descubrir cómo las construcciones en triángulos, por medio de las personas que trabajaban, ellos hacían sus mediciones de diferente manera y tenía una vinculación y llegaban a un resultado muy aproximado como si lo hubieran hecho de una forma matemática específicamente. Entonces, esta teoría busca estos conocimientos ancestrales para ir surgiendo a través de estas matemáticas y poder vincularlas con ese conocimiento, ver la similitud que ellos tengan para ir viendo cómo poder trabajar
acerca de estos temas. Entonces, esa es una teoría. Inclusive, quiero comentarles que en la maestría se busca que en su trabajo de graduación ustedes busquen qué teoría o qué enfoque en la enseñanza puede ser el que más se les agrade o el que más estén relacionados para poder escribir acerca de una aplicación de esto en sus tesis. Por eso les señalaba estos diferentes enfoques de la enseñanza. Como les comentaba, Che Ballard aquí pudo haber adoptado pues, unas posiciones con la perspectiva antropológica que se pueda tener y poder señalar una didáctica con el estudio del hombre que se pueda encontrar en las sociedades humanas, viendo las diferentes culturas y cómo estas puedan ser aprovechadas en este enfoque. La siguiente teoría de situación, la siguiente teoría, perdón, es por Brossieux, es español, que es la teoría de las situaciones didácticas. Aquí Brossieux presenta diferentes aspectos. Ya se piensa en alguna especie de poder buscar y aplicar los conocimientos ante una situación que se presente. Entonces, eso puede ir contribuyendo a poder señalar diferentes aspectos del aprendizaje en matemática. Entonces, solo permítanme un momentito que voy a cerrar la ventana, que creo que eso es lo que me está afectando. Denme unos segunditos, por favor. Me disculpo, es que me estaban dando un poquito de molestia en la garganta. Bueno, como les estaba comentando, la teoría de situaciones didácticas fue expuesta por Brossieux, que es un español, y es más que todo para los aprendizajes de las matemáticas. Como en este caso, muchos profesores han tenido la manifestación de defender la idea que se tiene una capacidad matemática o que simplemente se tienen una característica específicamente para esta asignatura, no es la opción para estos matemáticos educativos que han presentado esto. Entonces, en la opinión de varios intelectuales, educadores en matemática que fueron franceses, consideraron que la matemática era importante para poder ejecutarla desde una disciplina específica. Entonces, lejos de aprender que por medio de una teoría ellos podrían adquirir una forma social, poniendo en común las posibles vías de solución en el caso de los problemas matemáticos. La teoría de situaciones didácticas es un modelo que es derivado de esta filosofía. Aquí ellos sostenían que lejos de explicar
la matemática, la teoría matemática, y ver si sus alumnos comprendían, se les daba una opción de aprendizaje o no. Es mejor hacer una parte de debatir sobre posibles soluciones y hacerles ver que ellos mismos pueden llegar a descubrir un método para llegar a este aprendizaje. Entonces, esta teoría es una teoría que se encuentra ya dentro de la didáctica de la matemática y está prácticamente basado en la hipótesis de los conocimientos matemáticos que se construyen espontáneamente, sino que en este caso, que no se construyen espontáneamente, perdón, sino que en este caso pues, se puede hacer a través de la búsqueda de soluciones por cuenta propia del estudiante, de una apuesta de común que se pueda poner con el resto de ellos y pues tener una comprensión del camino para llegar a soluciones en problemas matemáticos que ellos se plantean. Entonces, por ejemplo, aquí Brochu buscaba que a través de esta situación se pudiera tener una construcción colaborativa dentro de la comunidad que se tenga. Entonces, eso era lo que se buscaba prácticamente, o se busca, perdón, prácticamente con la teoría de las situaciones didácticas. Y si ustedes se dan cuenta, siempre está vinculado la parte de la sociedad entre estos conocimientos. Y la teoría ontosemiótica, que los principales personas que aportaron, está Godino, está Batanero, también está Vicente Font, señalan cómo poder construir un enfoque donde se cambie la configuración epistémica cognitiva, señalándole a los estudiantes cómo construir un pensamiento. Este pensamiento sean basados a través de reglas específicas donde vamos a encontrar los procedimientos, las definiciones, los algoritmos, y estos sean regulados por lenguajes matemáticos, o lenguajes donde se ven implícitas las matemáticas, como el lenguaje verbal, el lenguaje simbólico y el lenguaje gráfico. Entonces, con estos lenguajes y con las reglas que le estoy comentando, que son las definiciones, los procedimientos y algoritmos, pues el estudiante va a llegar a argumentar el resultado. Entonces, si el estudiante logra argumentar, él va a poder justificar ese argumento a través de las reglas. En este caso, las reglas, ¿cuáles son? Las definiciones, los procedimientos y las proposiciones, que en este caso, a la hora de hablar de ello, de los procesos, estaríamos hablando de los mecanismos algorítmicos que nosotros utilizamos para llegar a esta situación. Entonces, como ven, hay varios matemáticos educativos que han representado diferentes formas de poder enseñar la matemática, siempre desde la parte social. Para mí, la teoría ontosemiótica, quiero señalar, un poco más amplia, para mí, vuelvo a repetir, pues puede vincular, pues esta teoría ontosemiótica no solamente se va entre las partes de conocimiento específico, sino que también puede ir atribuido en diferentes entornos sociales y matemáticas directas como las que pueden tener los matemáticos puros. Por ejemplo, de explicarles a ellos la utilización de un proceso axiomático se puede hacer correctamente con la teoría ontosemiótica. La teoría de representaciones semióticas, el principal referente es Duval.
aquí incluye nociones que permiten el análisis de diversos tipos de representaciones materiales usadas en la realización de la tarea matemática. Entonces aquí se busca mucho la parte de los temas, del concepto en sí, para poder llegar a las transformaciones de conocimiento, que en este caso juegan un papel muy importante en este tipo de representaciones. Entonces, como si ustedes observan acerca de la semiótica, si ustedes buscan a través de esto, es muy importante la parte de definición y la parte de poder comprender un símbolo matemático. También está la teoría APOI, esta teoría que señala por sus siglas la acción, el proceso, el objeto y el esquema. Fueron descritas por Dubinsky, y en este caso pues ya es una interpretación de la teoría constructivista que se basa principalmente en el concepto de abstracción reflexiva y que fue introducida por Piaget, y es para describir el desarrollo del pensamiento lógico en el caso de los estudiantes, y se extiende hasta las matemáticas más avanzadas que se pueden ir observando. También está la teoría socioepistemológica, que era de Ricardo Cantoral, mexicano. Él trató de observar que la mayoría de educación matemática se estaba desarrollando en ¿cómo se llama? En la parte europea. Él trató de buscar una aplicación, una teoría matemática que se pudiera situar en el caso de Latinoamérica. Y por eso es de que, si ustedes leen, es una teoría que se va relacionando con la epistemología, pero también con lo social. Aquí es donde se empieza a vincular estos procesos de los que ustedes estuvieron señalando, de la sociedad, y cómo aprender a vincular ese conocimiento y aprovechar, bueno, tener un aprovechamiento de ese conocimiento de las prácticas sociales y poder verlas en una clase donde se pueda evidenciar estos conocimientos específicos. La teoría de la etnomatemática, que no deja de ser algo que pueda ser vinculante en la mayoría de aprendizaje de los didácticos en la matemática, aprovecha los conocimientos que se tienen a través de las diferentes comunidades. Inclusive cuando hablamos de etnomatemática, la etnomatemática puede vincularse inclusive aún más de las comunidades, de las etnias, sino que puede guiarse más en otros aspectos. Llegar, por ejemplo, cómo enseñarle matemáticas a las personas que no son videntes, cómo enseñar matemáticas a las personas que no escuchan, cómo poder enseñarle a este tipo de personas los conocimientos matemáticos. Entonces, no solamente se va en la parte social, sino que también se puede vincular en otros procesos como los que acabo de señalar. Por ejemplo, de Ambrosio, que lamentablemente Cartoral y de Ambrosio hace poco partieron, dejaron un legado muy importante en América. Aprovechar los conocimientos que nosotros tenemos en un aprendizaje situado y aprovechar esos aprendizajes que se van teniendo en la sociedad para poder vincularlos en la enseñanza de la matemática. Otro matemático educativo, que es la teoría de la objetivación, es de Louis Radford. Quiero comentarles que Radford es guatemalteco. Él vive en Canadá, ahí es donde está ejerciendo su labor, pero lo que trata de hacer es
concebir la educación como un esfuerzo político, social, histórico, cultural. En este caso, construir para buscar que la creación de los individuos a través de la ética y de la reflexión sean posicionales en el caso de poder aprender una práctica social construida con la historia y la cultura aplicados en la matemática. Solo voy a tomar un poquito de agua, por favor. Disculpen, por favor. Perdón. Bueno, entonces, como les estaba comentando, estas son las diferentes personas que van aportando entre los enfoques de enseñanza específicamente. Ahorita, por ejemplo, podemos observar a Chevallard aquí en una foto. Nuevamente, pues ya hablamos acerca de él, que son de las construcciones y reconstrucciones de la organización de las matemáticas en las instituciones. Tenemos de las situaciones didácticas, aquí ya habíamos señalado que aquí es más de las propias del saber matemático y un contrato didáctico que se pueda tener en el caso del maestro y docente, maestro y alumno, para llegar a una transposición didáctica del conocimiento. La teoría ontosemiótica, de aquí pueden conocer ustedes a Juan Godino, es español, y pues como les comentaba, aquí hace práctica de la configuración epistémica cognitiva. Aquí también se van observando las articulaciones de las diferentes aproximaciones de la teoría de la didáctica de la matemática para el estudio de fenómenos cognitivos e instruccionales. Aquí las nociones también son teóricas y permiten tal articulación para poder enseñar estos procesos. Las representaciones semióticas que nos permite comprender el papel de la simiosis en la actividad cognitiva y el desarrollo del conocimiento. Aquí hay una parte importante. No hay neosis sin semiosis. Permítanme que me señala que alguien quiere ingresar. Vamos a ver. Miguel, creo que ya pudo ingresar. Ramiro, perdón, estaba levantando la mano. Dígame, por favor. ¿Ramiro? Y ya no lo escuché. Bueno, ¿sí me escuchan ustedes a mí? Por favor, si me corrobora. Sí, maestro, lo escuchamos. Muy bien, se escucha. Gracias. Bueno, entonces estaba señalando que no hay neosis sin semiosis. La neosis es la representación mental que es expresado en forma de signos o símbolos a través de la semiosis. En otras palabras, sin semiosis no va a haber neosis, que es lo que estaría señalando Duval en este caso. Aquí está la representación de la teoría Apoy, que como lo vuelvo a repetir, se va a señalar a través de las siglas de acción, proceso, objeto y esquema. Se va señalando un entendimiento de lo que significa comprender un concepto matemático desde la postura cognitiva y la necesidad de construcción de esquemas en los estudiantes. Y la teoría socioepistemológica, aquí está Cantoral. En un momento quiero comentarles, yo invité a Cantoral el año pasado precisamente, lo invité. Les comentaba que tenía un grupo de ex estudiantes que se llaman los pitagóricos y lo invitamos a una charla precisamente de teoría matemática. Él expuso acerca de cómo trabajar la teoría socioepistemológica en el aula de matemática. Entonces,
como bien lo estuvimos señalando, aquí el conocimiento se usa a través de las prácticas sociales y establecer los marcos de referencia en situaciones específicas. Estas matemáticas que son sociales, en general se les puede conocer como conceptos situados, como conocimientos situados, y es muy importante que lo tengamos presente. La teoría no matemática que está de Ambrosio, y ustedes van a tener un docente que fue alumno tanto de Ricardo Cantoral como de Ambrosio. El alumno que fue de ambos es el doctor Domingo Yoscón, que inclusive ahorita está impartiendo el curso de etnomatemática y la matemática maya. Entonces, ustedes van a poder ir observando cómo estos conocimientos se van vinculando a través de las prácticas sociales, de las técnicas de conocimiento, de las culturas, de las diferentes culturas, de los diferentes modos. Como les dije, van a aprender inclusive cómo encontrar estrategias para enseñarle a no videntes, a personas que han tenido problema de algún tipo de discapacidad. Entonces, la etnomatemática es una herramienta muy importante para poder encontrar estas situaciones. La teoría de objetivación, que es de Louis Radford. Él es el matemático que les estaba comentando, que vive en Canadá. Aquí, como había señalado, tiene diferentes aspectos. Aquí hace que el aprendizaje de las matemáticas es tematizado con la adquisición comunitaria de una forma de reflexión del mundo guiada por modos epistémicos culturales históricamente formados. Entonces, si ustedes leyeron en el caso del libro de Bishop, señala mucho la parte de los conocimientos históricos y estos pues son importantes para poder ir conociendo cómo la matemática va desarrollándose precisamente en la utilización de nuevos aspectos, de nuevos conocimientos, de nuevas teorías. Y aquí es ahí donde nosotros podemos ir viendo cómo estos matemáticos educativos fueron generando diferentes enfoques para una disciplina específica. Nosotros, lamentablemente, y quiero ser muy sincero, en la licenciatura no tuvimos una formación acerca de un enfoque específico, porque hubiera sido ideal conocer esto en licenciatura, y así poder efectuar los conocimientos, el desarrollo del aprendizaje a través de los diferentes conocimientos. Por eso es de que era importante este curso en el currículum de la maestría, para conocer de que hay diferentes enfoques que se han utilizado. Hay inclusive, por ejemplo, hay un enfoque que está realizando que va muy relacionado con la etnomatemática, que se le llama alfabetización en el aula de matemática, que es un enfoque que está emergiendo siempre con las prácticas sociales. Y tal vez muchas veces nosotros hemos hecho una práctica matemática o un ejercicio como docente de matemática que tal vez haya sido algo novedoso, pero al no escribirlo, al no exponerlo, simplemente se queda como un conocimiento propio y desaparece al momento en que nosotros dejemos de impartir nuestras clases. Entonces es importante que nosotros conozcamos que hay una línea directa de los matemáticos educativos para poder ejercer y poder discutir las diferentes formas de enseñanza, y a través de las diferentes formas de enseñanza poder inclusive sacar una propia, como lo hizo Louis Radford, que él precisamente pues vinculó la parte histórica para poder señalar ese aprovechamiento cultural e histórico que se pueda tener a través de ese tiempo.
Ahora, vamos a tener un momento y vamos a tener un momento para poder concebir diferentes situaciones. Primero, quiero que tengamos unos minutos donde podamos relacionar las ideas. Vamos a tomar unos 10 minutitos para poder contestar esta pregunta. Entonces, ¿qué es el pensamiento matemático? Entonces, vamos a tomar 10 minutitos para que empecemos a ordenar nuestras ideas y podamos exponer nuestra idea a través del pensamiento matemático. Por favor, vamos a tomar 10 minutitos para poder construir esa respuesta. Después vamos a compartir acá en clase, ¿verdad? Exactamente, vamos a tener un momento para poder discutirlo en clase. Gracias.